Amoroso Padre Celestial, estamos tan felices y tan agradecidos porque esta tarde nuevamente nos has dado la oportunidad de venir, de reunirnos aquí por Zoom, no importa dónde estemos ni qué distancia nos separe. Sin embargo, Señor, tú has abierto las ventanas de los cielos y nos has bendecido por medio de este sistema por el cual podemos estudiar juntos. Abre nuestras mentes, abre nuestros corazones para recibir tu verdad. Y no solamente para recibirla, sino para permitir que nos transforme, que nos prepare, Señor, como tú quieres y deseas hacerlo. Bendice a aquellos que todavía no han podido llegar, ayúdales y dales lo que necesiten para que puedan estar aquí también con nosotros. Todo lo dejamos en tus manos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Queremos también dar una bienvenida a aquellos que estarán viendo las grabaciones después por YouTube. Queremos recordarles que estamos orando por ustedes también. No importa de dónde estén viendo la grabación después. Sin embargo, Dios conoce dónde está usted, sabe cuáles son sus necesidades y estamos orando para que Dios supla la necesidad espiritual, así como también sus necesidades físicas que pueda tener. Ahora entonces vamos a repasar los versículos de memoria. Esta semana vamos a repasarlos de la primera mitad, que sería entonces comenzando con Juan 15:5. Repitamos juntos entonces: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, él mismo lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Después sigue Juan 5:30. Jesús habla y dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Luego viene Romanos 5:20. Habla del pecado y de la gracia. Y dice: la ley entró para que el pecado abundase, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ya te vi allá, Cristina. Qué bello. Entonces, después de este viene Filipenses 2:5-8, que habla de el carácter de Cristo y cómo Él quiere ponerlo también en nuestras mentes, que tengamos el mismo pensar de Él. Comenzamos diciendo entonces: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó, se vació a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallado en condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el amor abnegado. No el amor que se centra en sí mismo, sino el amor que busca el bien de los demás. Ese es el amor y el carácter que Él quiere implantar en nosotros. Por eso comienza diciendo: haya. Haya quiere decir que no lo hay todavía y que tenemos que permitirlo. Porque Cristo no nos lo puede dar, no lo puede implantar en nosotros si nosotros no le damos la autorización. Ok, Romanos 6:23 es el siguiente: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva quiere decir regalo, ¿verdad? Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que lo único que nos merecemos es la muerte, pero por regalo de Dios tenemos la vida eterna. Qué intercambio tan bello. Jeremías 29:11 sigue ahora, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Quién dice eso? Dice Jehová: pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin esperado, el fin que Él espera, el plan que Él tiene para nosotros, el plan con el cual nos envió a esta tierra, por el cual nacimos, tenemos la vida que tenemos, porque Él tiene un plan, un propósito para nuestra existencia. Luego viene Gálatas 5:6, porque en Jesucristo ni la circuncisión vale algo,
ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Si la fe no obra, quiere decir que la fe está muerta. No se puede mover, no puede hacer nada. Pero si es una fe viva, va a obrar. ¿Cómo? No por sí misma, no por nuestras propias fuerzas, sino por el amor de Dios, por la fe de Jesús, que es la que obra en nosotros, ¿verdad? Y entonces la definición de fe es el confiar o el esperar que la palabra de Dios haga lo que ha dicho que va a hacer y depender de que la palabra de Dios hará por sí misma lo que ha dicho. Luego vamos a incluir aquí los dos primeros versículos en cuanto al santuario, cuando estudiamos el santuario. Éxodo 25:8 dice, y hacerme han un santuario, y yo habitaré entre ellos. Eso es lo que Dios quiere, vivir entre nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida, en todo lo que hacemos y decimos y todas partes donde vamos a diario, tener presente que Él está con nosotros. No está lejos, no está por allá desatendido, allí mismo, con cada uno de nosotros. Luego viene Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para dos cosas, para para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No solamente nos perdona, sino que nos saca todo aquel pecado. Y vamos a hablar más de eso hoy en nuestra lección. Entonces vamos ahora al capítulo 17, que es donde estamos. Habíamos llegado hasta la página 252 del capítulo en nuestro libro, página 252. Vamos a comenzar desde la parte superior de esa página y habíamos empezado a leer ya Romanos 6. De hecho, les había pedido que por favor durante la semana tomaran el tiempo y se sentaran y leyeran el capítulo 6 de Romanos despacio, con calma, pensando en cada palabra, permitiendo que el Espíritu Santo les dirija, les abra la mente, les enseñe, les explique. Y espero que si no todos, la mayoría lo hayan podido hacer y lo hayan hecho. Así que comenzamos en la página 252 y dice, vayamos a Romanos capítulo 6 y veamos estos versos. Deseamos ver ahora la realidad práctica de esto, ya que nos enredamos tan fácilmente con nosotros mismos y luchamos contra estos deseos de complacernos con el pecado. De eso estamos hablando, ¿verdad? Pero luchamos tanto, ¿por qué? Porque dudamos del poder y de la veracidad de la palabra de Dios. Y al hacer eso, estamos dudando de nuestra propia salvación. Entonces habíamos comenzado a leer, así que volvamos otra vez. Dice allí, leamos qué nos dice Romanos 6, 2 al 11. Si no tienen el capítulo impreso, por favor abran sus Biblias, Romanos capítulo 6, y comenzamos a leer con el versículo 2 y vamos a ir por ahora hasta el 11. Versículo 2 comienza diciendo, y de paso, Romanos está en el Nuevo Testamento, está después de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos y luego Romanos. Ninguno de esos libros son pequeñitos, así que no los pasarán muy por encima, pero es el sexto, Romanos capítulo 6. Bueno, comenzamos en el versículo 2. Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si he sido crucificado con Cristo, como estamos repitiendo también, es parte de nuestro versículo de memoria en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pues si ya morimos con Él, ¿cómo es que entonces vamos a regresar otra vez a seguir haciendo lo que estábamos haciendo antes? ¿Cómo es que sigo pecando? Versículos 3 y 4 ahora. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados con Él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros
andemos en novedad de vida. Eso quiere decir en una nueva vida. No una vida como la que teníamos antes de morir en Cristo, antes de ser crucificados con Cristo, o antes de el símbolo que tenemos en el bautismo, que representa la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Eso es lo que representa el bautismo. Así que entonces, si hemos pasado por esas cosas, las creemos, porque cuando Cristo murió, morimos, ni existíamos, pero ya Cristo puso nuestros pecados a la muerte. Entonces, ya que lo sabemos, no sigamos buscando excusas para pecar. Creamos que ya eso Cristo lo puso a la muerte y entonces vivamos en novedad de vida, en una vida nueva. Somos criaturas nuevas, somos bebés recién nacidos, para ponerlo en lenguaje que lo podamos entender mejor. Por supuesto, porque así como Él resucitó, también nosotros resucitamos a una nueva vida. Versículos 5 y 6. Porque si fuimos plantados, en unas de las versiones dice plantados. ¿Qué se hace cuando se planta una cosa? Se pone debajo de la tierra, ¿verdad? Si es una semilla la que estamos plantando, hay que abrir un huequito, enterrarla y taparla para que la semilla pueda crecer. Así que cuando dice allí, porque fuimos plantados, quiere decir fuimos sepultados. Estamos hablando de la muerte de Cristo y que nosotros morimos con Él, etcétera, etcétera. Por eso se usa ese lenguaje. Porque si fuimos plantados o enterrados, sepultados juntamente con Él, en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, o sea, nuestra naturaleza antigua, nuestra naturaleza de pecado, fue crucificada con él. ¿Qué fue crucificado con él? El viejo hombre que ama el pecado. ¿Qué hace el pecado? Automáticamente. Eso ya pasó, ¿verdad? Eso murió con Cristo. Seguimos ahora en el resto del versículo 6 y el versículo 7. Para que el cuerpo del pecado fuera destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto, libre es del pecado. ¿Entendemos esa frase allí? Porque el que ha muerto, libre es del pecado. Si una persona se muere, después de que se muere, no sigue pecando, ¿verdad? Claro que no. Cuando la persona se muere, se murió. Está inconsciente, no está viva, no está hablando, no está caminando, no está pensando, no está decidiendo, no está haciendo nada. Está como cuando nos acostamos a dormir y no oímos ni sabemos qué está pasando. Y cuando abrimos los ojos, 3, 4, 7, 8 horas han pasado y ni nos dimos cuenta. Así están las personas que están muertas. Así que sí, el que ha muerto, pues es libre del pecado. Amigos, y quiero que si tienen el libro, si tienen el capítulo impreso, por favor, subrayen o pónganle un círculo a este párrafo pequeñito. Dice, amigos, si seguimos siendo cautivos del pecado, no estamos muertos. El yo sigue vivo. Hemos dudado de la palabra de Dios. Esto es un resumen de los versículos que ya hemos leído y de lo que estamos estudiando en este capítulo, todo también. Lo voy a volver a leer para que nos entre un poquito con más detalle, penetre mejor nuestro cerebro, nos ayude a entender. Amigos, si seguimos siendo cautivos del pecado, si estamos haciendo el pecado y seguimos en la misma y todas las veces decimos, ay, yo no lo vuelvo a hacer, ay, yo no lo vuelvo a hacer, o voy a empezar a hacerlo y ahora sí lo voy a hacer y nada. ¿Qué es lo que está sucediendo? No estamos muertos, no hemos muerto con Cristo. Decimos, pero no hemos creído de todo corazón, no le hemos permitido al Espíritu Santo que nos transforme, que nos limpie de toda esa porquería del pecado. Sigue diciendo allí ese mismo párrafo, el yo, nuestra propia naturaleza, nuestra propia voluntad, que es lo que queremos hacer, ese yo
sigue vivo. Hemos dudado de la palabra de Dios, no le hemos creído. Versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. En el comentario dice, si creemos la primera parte, que morimos con Él, entonces creeremos la segunda parte, que ahora también vivimos con Él. Y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí, ¿verdad? Ya no sabemos ese versículo bastante bien. La fe continúa aferrándose a la realidad y trayéndola a nuestra experiencia. Ahora vamos al versículo 9, 10 y 11. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Escuchen esas palabras porque dentro de muy poco vamos a leer unas palabras que suenan igual. No tiene dominio. Aquí la muerte ya no tiene dominio sobre Cristo, ya Él resucitó. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez. Pero en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros. Consideraos en verdad muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que si creemos que Cristo murió por nuestros pecados, esa es la primera parte. Si no creemos que Cristo murió por nosotros, que Cristo nos puede limpiar del pecado, pues no vamos a creer nada. Nada de eso va a tener efecto sobre nosotros. Pero si creemos en que la muerte de Cristo nos libertó del pecado, entonces quiere decir que hemos muerto con Él y por lo tanto vamos a vivir con Él también. No solamente a vivir eternamente cuando Él regrese y nos lleve a su reino, sino también a vivir espiritualmente en la misma manera que Cristo vivió. Una vida de conocimiento a Cristo, de entrega a Cristo para que Él pueda cumplir en nosotros lo que nosotros no podemos hacer nunca por nosotros mismos. Seguimos ahora leyendo en el libro. Dice, ¿qué significa la palabra considerar? Aquí se está refiriendo al hecho de que en el versículo 11 decía, así también vosotros consideraos en verdad muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué quiere decir la palabra considerar? Consideraos. Es una actividad de la mente, como reconocer o considerar. Puedes ver que la fe es más que una creencia. Es algo que se involucra e interactúa con tus procesos mentales. Tu realidad depende de las funciones de tu mente. Dice, consideraos en verdad muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Recapacita. Es otra forma de decirlo. Considéralo. Si Jesús dice, si Jesús dice, estoy crucificado contigo, ¿qué son entonces esos clamores de mi naturaleza carnal? Son producto de mi imaginación. Son solamente reacciones químicas, impulsos eléctricos, nada más que sentimientos. No existen en la realidad. De acuerdo con la palabra de Dios, el viejo hombre, nuestra vieja naturaleza, está muerto. El cuerpo del pecado está muerto. Es nuestra falta de fe lo que causa que caigamos bajo la decepción del diablo. Así que cuando ya entendemos y creemos que nuestra vieja naturaleza, el cuerpo de la naturaleza pecaminosa, murió con Cristo, si sentimos otra vez el deseo de hacer lo mismo, de volver a caer en el mismo pecado, en la misma tentación de siempre, debemos recordar, eso es el enemigo que está poniendo toda clase de pensamientos que son pensamientos falsos. Eso ya no tiene que existir en mí. ¿Por qué le voy a hacer caso? ¿Para qué le voy a hacer caso? Si eso ya está muerto y enterrado con Cristo. Ya soy una criatura nueva. ¿Para qué quiero entrar en lo mismo?
Es nuestra falta de fe lo que causa que caigamos bajo la decepción del diablo. En algún momento he llegado a creer, ay, no, pero tal vez, bueno, yo sé que a mí siempre me gustaba hacer tal cosa o leer tal cosa o ver tal cosa o escuchar tal cosa. Y sí, ¿verdad? Tan buenos los recuerdos. Entonces estamos dejando de creer en lo que Cristo hizo por nosotros y estamos siguiendo ahora la senda de lo que nos gustaba, de lo que recordamos, de lo que el enemigo quiere que regresemos otra vez a hacer. ¿Por qué? Porque él sabe que cuando estamos haciendo eso nos estamos separando de Cristo. Él no quiere que estemos cerca a Cristo. Quiere separarnos tan lejos como pueda. Ese es su enemigo peor. Para él, Cristo es el enemigo por encima de todos los enemigos que él pueda tener. Seguimos ahora leyendo en Romanos 6, pero ahora vamos a leer los versículos 12 y 13. En inglés, y yo sé que hay varios de ustedes que entienden algo del inglés, dice, let not sin reign in your mortal bodies. Traduciendo eso literalmente dice, no permitan que el pecado reine en sus cuerpos. No permitan. Por eso les hago ese hincapié porque en el versículo 12 en la Biblia en español dice no reine. ¿Por qué dice no reine? Porque en otras palabras está diciendo lo que dice en inglés también, sino que en el español hay una manera diferente de construirlo gramáticamente. Pero lo que está diciendo es no permitáis que reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Pero qué importante es entender eso. No es que no reine, bueno, no reina pues. No, tenemos que no permitir que el pecado vaya a reinar en nosotros. ¿Se dan cuenta ustedes cuán involucrada está nuestra voluntad en cuanto a lo que es tentación y acceder al pecado? De eso estamos hablando, vamos a seguir desarrollando ese pensamiento. Ok, volvamos nuevamente al versículo 12. No permitáis que reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal para que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino, en lugar de esto, presentaos o entregaos vosotros mismos ¿a quién? No al pecado, sino a Dios. En vez de entregarnos al pecado, entreguémonos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Noten que allí pone el 1, dice, no le den los miembros de su cuerpo al enemigo o al pecado para hacer injusticias y para hacer iniquidades. En otras palabras, tomemos un órgano, un miembro de nuestro cuerpo. Vamos a decir las manos. Dice allí, en vez de darle sus manos para que le sirvan al enemigo robando o atacando a golpes a alguien o señalando a los demás y juzgándolos o cualquier otra cosa que no sea lo que es correcto, lo que es recto a los ojos de Dios, estamos permitiendo que nuestras manos sean usadas por el enemigo al hacer esa clase de cosas. En lugar de eso, dice Romanos 6, 12 y 13, entreguen sus miembros, entreguen todas partes de su cuerpo como instrumentos vivos para hacer el bien. Entonces, en lugar de usar las manos para robar y tomar lo que no es mío, puedo tomar mis manos para compartir lo que tengo con los demás. Puedo usar mis manos en vez de estar señalando, voy a usar mis manos para consolar a otros, para animarlos, para abrazarlos, para que sientan el calor humano. En vez de estar cayéndole a los demás a puños y a golpes, voy a usar mis manos más bien para sanar sus heridas. Y así tomemos los ojos, la boca, la voz que tenemos. No usemos lo que Dios nos ha dado para servir al enemigo y al pecado. Usemos los miembros de nuestro cuerpo, los talentos que Dios nos ha dado para honrar a Dios y para ayudar a nuestros semejantes. Qué diferencia, ¿verdad? Y ahí se nos da la comparación y cómo se pueden usar de las dos maneras, por si acaso no nos habíamos dado cuenta. Ahora,
viene el siguiente párrafo y dice, ríndalos. Solo hay que ceder. Si tan solo pudiéramos entender el concepto de este texto, las cosas nos resultarían mucho más sencillas. O bien estamos al servicio del diablo o al servicio de Dios. No somos dueños de nosotros mismos. Me encantaría aquí enfatizar lo siguiente. Si alguna vez pensamos, no, yo puedo hacer mis propias decisiones. Yo ya soy adulto. Yo soy un adulto hecho y derecho, decimos en algunos lugares. Así que yo puedo decidir por mí mismo. Yo no necesito ni que Dios me muestre, ni que esto, ni que lo otro. Yo sé lo que es bueno y lo que es malo y yo puedo hacer mi propia decisión. Cuidado con esa manera de pensar, porque no hay sino dos poderes a los que podemos servir, o al diablo o a Dios. En el momento en que empezamos a pensar que lo podemos hacer nosotros mismos y que podemos hacer lo que nosotros queremos y como lo queremos, el diablo ya nos engañó haciendo pensar que lo estamos haciendo nosotros mismos, cuando que en realidad ya estamos sirviéndole a él. No son sino dos poderes los que existen a los cuales podemos servir. O le estamos sirviendo a Dios y si no, le estamos automáticamente sirviendo al diablo, a Satanás, al enemigo de nuestras almas. Seguimos leyendo. Existen solo dos influencias en este mundo. Hay la influencia del pecado o la influencia de Dios. ¿Cómo pues cedemos al pecado? Nos rendimos a su influencia. La palabra de Dios dice que de la misma manera que nos rendimos al pecado, debemos rendirnos a Dios y al poder obrador de la justicia de su palabra. La palabra clave es permitir. Permitir. Ahora quiero que vayamos en nuestra Biblia al versículo 14, que no lo habíamos leído y que no está aquí en el capítulo, pero que es muy importante. Versículo 14 de Romanos 6, de allá era que estábamos leyendo antes. Romanos 6, versículo 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Noten que la primera parte de ese versículo es una promesa. El pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Qué quiere decir enseñorearse? No va a tener dominio sobre nosotros. El pecado no va a tener dominio. ¿Se acuerdan cuando les dije que pusieran cuidado a esas palabras que decía ya? Cuando dijo de Cristo que si Cristo había muerto y había resucitado, ya no estaba bajo el dominio de la muerte. De la misma manera, mis queridos hermanos, cuando creemos que morimos con Cristo y que ya nuestra vieja naturaleza no tiene por qué tener señorío sobre nosotros, quiere decir que estamos entendiendo que no estamos bajo el dominio del pecado. El pecado no tiene dominio sobre nosotros. ¿Creemos esto? Allí es donde está la clave. Si lo creemos, así lo viviremos. Si no lo creemos, seguiremos buscando cuántas excusas podamos conseguir para excusar nuestro comportamiento, nuestra falta de fe, nuestra incredulidad y nuestra continua caída a la tentación. El pecado no se enseñoreará de vosotros. No sé si les he contado aquí, posiblemente que sí, pero cabe otra vez aquí en lo que estamos estudiando. En el año 1863, en enero del año 1863, el presidente Lincoln hizo la declaración del final de la esclavitud en los Estados Unidos. Declaró la emancipación de todos los esclavos, o sea, la libertad. Ya, aunque vivieran en la misma casa con los amos, ya no los podían tener de esclavos bajo las leyes de los Estados Unidos. 1863. Al principio del año les dije, ¿verdad? Pasó todo ese año. Comenzó 1864
Pasó todo ese año, ya van 2 años, ¿verdad? Llegó 1865 y en 1865, en junio 19, a mitad de año, un poquito más de la mitad de 1865, los esclavos de Texas, de la ciudad de Galveston, se enteraron de que en 1863, 2 años y medio antes, habían sido declarados libres. Por 2 años y medio siguieron siendo esclavos de sus señores, porque no sabían que la ley de la libertad se había pasado. ¿Ven el paralelo entre esa, y eso es verídico de la historia, entre eso y lo que nosotros hacemos con el pecado? Dios nos dice, el pecado no tendrá dominio sobre vosotros porque no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Quiere decir que bajo la ley, qué? ¿Nos deshicimos de la ley? No. Quiere decir que ya no vamos a desobedecer a la ley. ¿Por qué? Porque la gracia de Cristo, lo que hizo por nosotros al morir por nuestros pecados, ¿cómo nos vamos a decir, bueno, murió por mis pecados, menos mal, ahora puedo seguir pecando? No, ahora lo que Él hizo por mí transforma mi vida y yo no quiero regresar a eso. ¿Cómo? ¿Cómo regreso a eso cuando que mi Señor me amó tanto que murió por mí? Murió por mis pecados y ahora voy a escoger a mis pecados por encima del que murió por ellos. ¡Ay! Que nunca vaya a suceder eso. El pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Hermanos, estas son buenas nuevas. Se ha declarado la ley de que ya no estamos bajo el dominio de Satanás. No sigamos de esclavos cuando que ya hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. En el momento que los esclavos de Galveston, Texas, se enteraron, hasta ese momento llegó el poderío de los señores sobre ellos. Después de eso, ya ellos sabían, ya no había manera de que los amos los hicieran regresar o los hicieran trabajar en esclavitud. Ya hemos sabido, nos lo dice la palabra de Dios claramente. En el versículo 6 también nos decía, quiero volver a leerlo, sabiendo esto que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él. ¿Creemos o no creemos? Ya nos dijo la palabra de Dios. Ahora, si no queremos creerlo, sigamos de esclavos del pecado. Pero si ya lo entendimos, ya lo supimos, creámoslo y el pecado no tiene ningún señorío sobre nosotros. No vamos a estar diciendo, ay, no, si yo sé que lo que hice fue mal, pero, y enseguida tenemos la excusa para decir que lo que hicimos, aunque fue mal, lo hicimos bien. Nos hace hasta reír, ¿verdad? El ejemplo. Pero así de tontos nos volvemos con el pecado. En el versículo 11 dice algo parecido, dice, así también vosotros pensad de cierto que estáis muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dejemos lo que está muerto, muerto. No lo revivamos, pero vivamos una vida completamente viva para Cristo. ¿Por qué? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Cristo nos prometió eso, vamos a creerlo. Sigamos leyendo ahora entonces en la página 253 donde estábamos y vamos a pasar ahora a Isaías 45:8. Isaías 45:8. Si no lo tienen en el escrito, si no tienen los capítulos impresos, busquen en sus Biblias Isaías 45:8. Dice, rociad, cielos de arriba, y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo, Jehová, lo he creado.
Noten que allí tenemos otra vez esto de rociar, quiere decir, dejen que se rocien los cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Quiero que sigamos poniéndole atención, enfocándonos en el hecho de que nuestra voluntad tiene que ser entregada a Dios para que le permitamos que haga esas cosas. No podemos decir, bueno, voy a esperar aquí a que Dios lo haga, me lo traiga, me lo ponga. Ya Él lo hizo, creámoslo y entonces permitámosle que lo haga. Vuelvo a leer de allí de Isaías 45:8. Ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo Jehová lo he creado. ¿Es esto lo que necesitamos? ¿Que la rectitud brote en nuestras vidas? Luego en Amós 5:24 dice, pero permite que corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Pero corra el juicio, o sea, permite que corra el juicio como las aguas. Deja que venga como impetuoso arroyo. Permite que la justicia, el obrar rectamente, venga como arroyo, como impetuoso arroyo. Está ahí. Solo espera a que se lo permita. Las obras perfectas y rectas de Jesús están solo esperando a derramarse como impetuoso arroyo a vuestras vidas, ya que Él se convirtió en nosotros. Su vida fue nuestra propia vida y ahí está, esperando brotar en nuestros corazones y en nuestras vidas prácticas para limpiarnos de cualquier acción del pecado, si lo permitimos. La voluntad es un factor decisivo. Si ustedes leyeron ya este capítulo y no subrayaron esa oración, les voy a pedir que lo hagan. La voluntad es un factor decisivo porque Cristo lo ha hecho todo por nosotros. Lo único que necesita es que nosotros se lo permitamos, que tengamos la voluntad. ¿Y quién nos dio la voluntad de paso? Dios. Dios nos creó con libre albedrío, con la voluntad de hacer libremente lo que querramos. Pero tenemos entonces que poner esa voluntad de parte de Dios, la misma voluntad que Dios nos dio, decir, Señor, con esa voluntad quiero que la uses para que yo sea tuyo, para que mi vida sea enteramente tuya, para que tú obres en mi mente, en mi corazón, en mis decisiones, en todas mis acciones, en todo lo que yo piense y diga. Sigo leyendo. La voluntad es un factor decisivo, ¿no es así? Aunque en Cristo Dios ha vivido una vida perfecta y esa vida fue nuestra vida, hay solo un aspecto que le hace ser nuestra completamente. Esa es nuestra elección. Así es como Dios puede realmente decir, sí, esta es tu vida, porque debemos elegirla para que sea nuestra. Y cuando estamos hablando de la elección, estamos hablando de la acción de la voluntad. Leamos del libro Mente, Carácter y Personalidad, volumen 2, página 719. Allí dice lo siguiente. Tan pronto como nos sometamos, tan pronto como sometamos nuestra voluntad para que armonice con la de Dios, aparecerá la gracia de Cristo para cooperar con el hombre. Ahí está la justicia esperando venir, pero tenemos que querer que llegue, poner nuestra voluntad de su parte. Sigo leyendo de la misma cita, pero la gracia de Cristo no será un sustituto de nuestra actividad independiente, resultando de nuestra resolución y decidida acción. Decidida acción, decía, ¿verdad? ¿Recuerdas al paralítico de Betesda? Cristo se acercó a él y el hombre actuó a la voz de Cristo. Y cuando actuó conforme a la palabra de Cristo, Dios le dio el poder y quedó sano. Vamos a Juan 5, 1-9. Esto lo estudiamos hace poco. No sé si todos habrán estado o no, pero le vamos a dar un repaso, porque allí vemos exactamente lo que la voluntad necesita hacer. Juan
capítulo 5, versículos 1 al 9. Juan 5, 1 al 9. Dice, después de estas cosas, era un día de fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén a la puerta del ganado un estanque que en hebraico es llamado Betesda, el cual tiene 5 portales. En este yacía multitud de enfermos, ciegos, cojos, secos, que estaban esperando el movimiento del agua. Porque un ángel descendía a cierto tiempo al estanque y revolvía el agua, y el que primero descendía en el estanque, después del movimiento del agua, era sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y estaba allí un hombre que había 38 años que estaba enfermo. Como Jesús vio a este echado y entendió que ya había mucho tiempo, le dice, ¿quieres ser sano? Versículo 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo hombre que me meta en el estanque cuando el agua fuere revuelta, porque entre tanto que yo vengo, otro antes de mí ha descendido. Dícele Jesús, levántate, toma tu lecho y anda. Y aquel hombre fue sano y tomó su lecho y se fue. Y era sábado aquel día. Cuando leímos esa experiencia, ese milagro que Cristo hizo para este hombre que había estado allí por 38 años, paralítico, leímos también en esa ocasión, y eso está en la página 216, si tienen sus capítulos impresos, allí los encontrarán. Y allí nos decía, voy precisamente allá a esa página, habíamos leído del libro El Camino a Cristo, páginas 50 y 51, y dice así, del simple relato de la Escritura acerca de cómo Jesús sanaba a los enfermos, podemos aprender. Llevemos este milagro a lo que estamos hablando, que es entregarnos, poner nuestra voluntad y elegir entregarnos a Cristo. Entonces, pensando en eso, sigo leyendo aquí. Podemos aprender algo con respecto al modo de ir a Cristo para que nos perdone nuestros pecados. Veamos ahora el caso del paralítico de Betesda. Este pobre enfermo estaba imposibilitado. No había usado sus miembros por 38 años. Con todo, el Señor le dijo, levántate, alza tu camilla y anda. El paralítico podría haber dicho, Señor, si me sanaras primero, obedeceré tu palabra. Pero no. Aceptó la palabra de Cristo, creyó que estaba sano e hizo el esfuerzo enseguida. Quiso andar y anduvo. Confió en la palabra de Cristo y Dios le dio el poder. Así fue sanado. Ahora, en el capítulo en que estamos, cita el siguiente párrafo de esa misma cita de Camino a Cristo, en la página 51, y dice, tú también eres pecador, así que aquí lo trae al ámbito de lo que es el pecado. Tal vez no estemos paralíticos, tal vez no tengamos las rodillas todas torcidas y las piernas que no nos sirven y que no podemos andar ni podemos movernos, pero tenemos el pecado en nuestras vidas. ¿Cómo entonces se lleva a cabo lo mismo que hizo Jesús para el paralítico, pero en nuestra situación de pecado? Aquí está. Tú también eres pecador. No puedes expiar tus pecados pasados. No puedes cambiar tu corazón y hacerte santo. Mas Dios promete hacer todo esto por ti mediante Cristo. ¿Crees en esa promesa? Confiesas tus pecados y te entregas a Dios. ¿Quieres servirle? Tan ciertamente como haces esto, Dios cumplirá su palabra contigo. Si crees la promesa, crees que estás perdonado y limpiado, Dios suple el hecho. Estás sano, tal como Cristo dio poder al paralítico para andar cuando el hombre creyó
que había sido sanado. Así es, si tú lo crees. ¿Estás crucificado con Cristo? Créelo y Dios suplirá el hecho. Existe otra declaración donde dice que nosotros no podemos vaciarnos de nosotros mismos porque de nosotros mismos por nosotros mismos. Más bien tenemos que consentir y permitir que Dios haga esta obra por nosotros. Esto lo encontramos en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 123. Habíamos hablado de esto en la página 246 de nuestro libro, de este mismo capítulo en el que estamos, la página 246. Había hablado donde decía que examinaos a vosotros mismos. Esto viene de 2 de Corintios 13:5. Y en ese tiempo, cuando estudiamos esa parte de este capítulo, habíamos ya tocado entonces el punto de eso de examinaos. Y dijimos que nosotros por nosotros mismos no podemos ni siquiera hacer eso, examinarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos examinamos y siempre nos encontramos bien. Por eso nuestros profesores nunca nos dejaron hacer nosotros mismos el examen, ¿verdad? Nunca dijeron, bueno, hagan las preguntas y contéstenlas ustedes mismos. No, nosotros siempre vamos a poner las preguntas que no sabemos o a poner una excusa porque es que la respuesta está bien, ¿verdad? No podemos examinarnos a nosotros mismos. Bueno, tampoco podemos vaciarnos a nosotros mismos. Y vamos a refrescar nuestra mente con Jeremías, capítulo 17, 9 y 10. Jeremías 17, 9 y 10. De allí encontramos lo que la palabra de Dios nos dice en cuanto a examinarnos o en cuanto a vaciarnos de nosotros mismos. Nosotros no podemos. Ya les voy avanzando la respuesta. Jeremías 17, 9 y 10. En el versículo 9 nos da el diagnóstico de nuestro corazón. No es bonito el diagnóstico. Dice, engañoso es el corazón. ¿De quién? El corazón del vecino, el corazón de mi hermano, el corazón de mi primo, el corazón mío, el corazón de cada uno de nosotros. Esto es un diagnóstico general, total. Engañoso es tu corazón. Le voy a poner el tú allí. Engañoso es tu corazón, engañoso es mi corazón más que todas las cosas y perverso más encima. ¿Quién lo conocerá? Nosotros no podemos porque nos engañamos a nosotros mismos. Pero en el versículo 10 entonces tenemos la fórmula. El doctor que lo puede hacer dice, yo Jehová, que escudriño el corazón, que pruebo las entrañas para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Cuando le permitimos a Dios, cuando lo invitamos y le decimos, Señor, examina mi corazón, ayúdame a vaciarme de mi pecado. Vacíame, Señor. Líbrame, límpiame completamente de todo esto. ¿Ustedes creen que el Señor va a decir, no, yo no puedo hacer eso? No, el Señor está esperando deseosamente de escuchar que nosotros le digamos, Señor, venga, traiga escoba, traiga mopa, traiga balde, traiga detergente, traiga de todo y limpie, Señor, mi corazón. Toda mi mente, mis pensamientos, mi cerebro, mis acciones, mis motivaciones, límpiame, Señor. Tenemos que darle el permiso. Y si se lo damos, Él lo hará. Vaciarnos, dice allí. Vaciarnos no podemos por nosotros mismos, ni examinarnos tampoco. Seguimos en el siguiente párrafo, pero ¿hay pecado todavía en nuestra vida? ¿Existe la obediencia perfecta en nuestro diario vivir? Puedes estar seguro que si no hay obediencia perfecta en tu vida, es porque no has creído en realidad. Esa es la razón. No has tomado a Dios por su palabra. No estás ni leyendo la palabra de Dios ni recibiendo esa palabra como teniendo poder en sí misma. Puede que la estés leyendo,
Pero si no crees que lo que estás leyendo allí en la palabra de Dios tiene el poder para hacerlo en ti, entonces igual te da que si tomas un diccionario y comienzas a leer la A, la B, la C, la D, etc. La palabra de Dios tiene el poder y cuando la leemos y creemos, recibimos esa palabra sabiendo que el poder está en la palabra misma para cambiarnos y transformarnos, entonces la palabra hará lo que ha dicho, así como lo hizo en la creación. Sea la luz. Y fue la luz. El poder estaba en la palabra y está en la palabra todavía. Jesús creyó y vivió una vida perfecta. Ningún engaño fue encontrado en su boca. Si realmente creyéramos lo que Dios hizo por nosotros en su Hijo, dejaríamos de pecar. Vamos a dejarlo hasta aquí esta noche. Seguiremos la próxima vez. Apenas nos queda una página y media, así que les enviaremos el nuevo capítulo para principios de la próxima semana para que lo puedan imprimir y tenerlo listo para empezarlo la próxima vez. Les invito a que nos arrodillemos para orar. Padre eterno, celestial, amante, misericordioso, perdonador, te agradecemos porque nos das a conocer todo lo que ya has hecho por nosotros, todo el poder que tienes y el deseo que tienes de hacer en nosotros lo que necesitamos que se haga y que nosotros no lo podemos hacer. Te pedimos, Señor, que nos des la voluntad de permitir que tú hagas en nosotros lo que tú solamente puedes hacer. Señor, ayúdanos para que no permitamos que ni la fama, ni la sociedad, ni el deseo de otras cosas, de dinero, de buena reputación, de lo que sea, Señor, que no haya nada que vaya a servir de impedimento para nosotros, sino que simplemente nos demos cuenta cuánto nos has amado y respondamos permitiéndote que tú hagas en nosotros lo que Cristo Jesús hizo en la cruz ya, antes de que nosotros existiéramos. Te lo agradecemos de todo corazón en el nombre de Cristo Jesús. Amén.